Bienvenidos a la séptima clase del curso de redes de datos y sus protocolos. En esta clase empezamos lo que sería la segunda parte del curso referido a redes LAN. Entonces, para poder adentrarnos en este tema, vamos a ver primero métodos de acceso al medio, uno antiguo llamado Aloha, que sentó las bases para métodos más modernos como CSMA. Si pensamos en el modelo OSI, los métodos de acceso al medio se refieren o están relacionados con lo que sería la capa de enlace. En la arquitectura TCP/IP, esto se vería a nivel de interfaz. Si hablamos de capa de enlace de modelo OSI, debemos recordar que estaba dividido en dos subcapas. Una MAC, más cercana a la parte física, y una LLC que oficiaba de interfaz entre la subcapa MAC y la capa de red. Acuérdense que la sigla MAC significa control de acceso al medio. O sea que sobre esa subcapa van a correr los mecanismos que van a permitir, por ejemplo, el acceso de muchos sobre un medio compartido, lo que se dice acceso múltiple. Además, esta subcapa va a estar encargada de encapsular tramas. Y van a ver que para poder comunicarse se necesita un direccionamiento que tiene significado local. A veces se lo llama dirección física o dirección MAC. Los sistemas de acceso múltiple y de canales de difusión se refieren al hecho de que hay un único canal compartido donde los mensajes que transmite un dispositivo pueden ser recibidos por todos los demás. Por eso se necesita alguna dirección que especifique el destino, porque entonces van a levantar esas tramas todos los que forman parte de la red, pero solamente se va a quedar con la trama aquel que vea su dirección escrita en el header. Entonces, en el canal compartido lo que debe quedar claro que todos ven los mensajes que pasan. Y se necesita alguna forma de ordenamiento para poder acceder al medio. Esto lo van a ver que se hace mediante protocolos y algoritmos. ¿Con cuál sentido? Con que el acceso sea equitativo. Inicialmente esto se probó en comunicaciones satelitales, pero la forma de ordenar el acceso era del tipo centralizado, es decir, un dispositivo al mando, asignando al resto, podía ser de forma fija o periódica el derecho de acceder al canal. Eso es lo que se llaman esquemas de reparto estático, y nosotros hemos visto dos, FDM y TDM. ¿Se acuerdan que en FDM se dividía la banda en frecuencias y en TDM se daba a cada usuario una ranura de tiempo? Esto no es adaptable a lo que es el tráfico en ráfagas. Entonces se empezó a pensar en algún sistema que asignara el medio, pero a demanda. Esto se llama esquema de reparto dinámico del canal. Físicamente el medio es compartido. Se trata de redes de topología tipo bus, que acuérdense que se tendían con cable coaxil, una estrella con hub central, una red más moderna, redes inalámbricas o también enlaces punto a punto, y siempre hay que tener en cuenta que acá la comunicación, mientras que hablamos del acceso al medio, es half duplex. El acceso simultáneo de dos dispositivos al medio lo que genera es errores, porque hay solapamiento en el tiempo de los mensajes, y eso es lo que se llama colisión. Los protocolos de acceso múltiple lo que permiten es o detectar o tratar de evitar las colisiones. Van a ver que los de detección se refieren a la red cableada y los de evitar las colisiones a las redes inalámbricas. Por el año 1971, la Universidad de Hawái, investigadores de dicha universidad, idearon una forma de acceso múltiple ante la necesidad que tuvieron de comunicar varios dispositivos dispersos en la isla principal a un campus central de la universidad. Entonces idearon una forma de transmisión que consistía en una red, básicamente en una red de paquetes inalámbrica.
¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque en aquel momento no había estándares de aplicación comercial. Entonces idearon un esquema. En su versión original, Aloha Puro contaba con un repetidor central. Los usuarios enviaban los paquetes hacia el repetidor central en una banda y en lo que se conocía como canal inbound. Y el repetidor los repartía por broadcast en otra banda que se llamaba el canal de salida o outbound. Entonces, de este modo, como el medio era compartido y todos veían los paquetes, hubo que agregar a la transmisión de los datos información adicional relacionada con un esquema de direcciones. Acá se empieza a ver bien el concepto de paquete. Además, tenían que tener una forma de verificar si la transmisión de esos paquetes había sido recibida con errores. Entonces agregaron al esquema mensajes de tipo de reconocimiento. También, para poder salvar una situación de error, agregaron un esquema de timeout para la retransmisión de los paquetes que hubiesen llegado mal. Y para eso tenían que tener una idea del tiempo de ida y vuelta que había entre el extremo transmisor y el receptor, para poder ajustar el timeout como corresponde. Agregaron también un timer aleatorio asociado a la retransmisión, porque se suponía que si había habido errores es porque había habido colisiones, la superposición de dos paquetes, y entonces eso se maneja, si se maneja de manera aleatoria en lo que sería la retransmisión posterior, se trata de evitar, digamos, que bajar la probabilidad de una nueva colisión. Esto es lo que se llama back-off, y lo vamos a ver también en redes cableadas. En Aloha Puro, entonces, los usuarios podían estar del lado transmisor en modo transmisión y lo que hacían era cuando disponían de datos, los enviaban sin importar el estado del canal. Una vez que transmitían los datos, los dispositivos pasaban a modo escucha, en donde escuchaban el canal, pasaban a modo recepción, digamos, esperando recibir los mensajes de ACK. Si no llegaban los mensajes de ACK, quiere decir que había habido una colisión. También podían estar los dispositivos en modo de retransmisión. Además de las tramas de ACK, se agregaron tramas de no ACK, o sea, para indicar que había habido errores en la recepción. Entonces, si el dispositivo transmisor recibe un mensaje no ACK, tiene que disponerse a retransmitir el mensaje original. Entonces, luego de un tiempo aleatorio, se dispara la retransmisión. También los dispositivos podían entrar en modo timeout. Esto es cuando no recibían ni ACK ni no ACK, dentro de cierto tiempo pasaban a retransmitir. Entonces, algunas cosas que vale la pena destacar, que en este protocolo de acceso al medio, los usuarios transmitían cuando tenían datos, no importaba el estado del canal. Obviamente entonces podía haber colisiones y así se perdía la información. ¿Cómo se puede saber si la transmisión tuvo éxito o no? Porque agregaron los mensajes de ACK y de no ACK. No ACK, recuerden que dispara las retransmisiones. Y si se pierde el ACK, porque también el mensaje de ACK o el de no ACK podían colisionar, si se pierde entonces se pasa al modo de retransmisión. Cuando la trama colisionó, o sea, cuando no llega el ACK o cuando llega un no ACK, se espera un tiempo aleatorio justamente para evitar colisiones y se retransmite luego de ese tiempo aleatorio. ¿Cómo podemos medir la eficiencia de este esquema? Nos interesa medir la eficiencia de estos esquemas de acceso al medio para poder compararlos entre ellos. Entonces, en este caso se mide como la relación de la cantidad de bits por segundos recibidos sin errores y la velocidad en bits por segundo del propio enlace. Se suponen entonces tramas, digamos, en este modelo, para poder calcular la eficiencia, lo que se supone es que las tramas tienen una longitud fija de L bits por trama, y entonces cada trama
ocupa en el tiempo un tiempo de transmisión o ranura, se llama también en Aloha, que es la relación entre la longitud de la trama en bits y la velocidad por segundo del enlace. Se supone que hay una población grande de estaciones y que generan tramas a velocidad constante. Para lo que sería la transmisión o la retransmisión, se adopta un modelo estadístico de distribución de Poisson. También se supone que una vez que una máquina transmite o retransmite, se bloquea, porque tiene que quedar en estado de recibir ACK o recibir no ACK. Y si la velocidad de generación del tráfico supera, obviamente, la capacidad del canal, habrá colisiones. Entonces, para calcular la eficiencia, se considera en el modelo que la variable lambda se refiere al flujo total de tramas, en unidades de tramas por segundo. Lambda OK, digamos, sería el flujo de llegada de tramas buenas o aceptadas, lo que llegó bien, también medido en tramas por segundo. Y lambda R sería el flujo de tramas rechazadas o que llegó mal, también en tramas por segundo. Quiere decir que el flujo total de tramas va a ser la suma de lambda OK más lambdas rechazadas. Entonces, la velocidad promedio de tráfico que llega bien va a resultar lo que allí aparece como ρ', como el producto del flujo de tramas que llegan bien por la longitud de cada trama. Este valor normalizado a la velocidad de señalización del canal es lo que llamamos la eficiencia. O sea, el flujo de tramas que llega bien sobre el ancho de banda a la velocidad que se puede señalizar en ese canal. Obviamente que este valor va a ser un valor entre 0 y 1. También en este método se define otra variable normalizada que se refiere al flujo total de tramas sobre la velocidad de señalización. Pero claro, esta variable no está entre 0 y 1, sino que tiene un rango mucho más amplio. Y esto expresa el tráfico total como una fracción de la capacidad que tiene el canal. Recordemos que vamos a trabajar con tiempo de ranura, la relación L sobre RB, y entonces la eficiencia también se puede expresar como el producto del flujo de tramas que llegan bien por el tiempo de una ranura. También entonces el tráfico total normalizado se puede expresar como el flujo de tramas total por el tiempo de una ranura, y la relación entre ellos, fíjense, va a terminar siendo la relación entre el flujo promedio de tramas que llegan bien sobre el flujo de tramas total. Para transmitir con éxito utilizando este método, se necesita que el medio esté libre al menos durante 2 veces la duración de una ranura en segundos. Para poder transmitir una trama con éxito, se precisa ocupar el medio durante t segundos. Recuerden que t es el tiempo de ranura o la relación que hay entre la longitud de la trama y la velocidad en el canal. Pero también para poder hacerlo con éxito se precisa que dentro de los t segundos anteriores al tiempo de ocupación en el medio de la trama o de los t segundos posteriores nadie esté ocupando el medio, porque si no va a haber colisiones. Entonces se habla de una ventana de colisión que tiene como duración 2 veces el tiempo de una ranura. Y es el tiempo que precisa cada trama para poder ser transmitida con éxito. Entonces se habla de que los mensajes en estos medios arriban al medio, como los usuarios no están relacionados, siguiendo un modelo que es un proceso de Poisson, igual que sucede, de paso aclaramos, en las líneas de telefonía. O sea, la estadística con que se maneja la llegada de mensajes es la de un proceso de Poisson. Entonces, llegan, se dice, K mensajes durante un intervalo de segundos y a una velocidad promedio lambda, por ejemplo. Es decir, que la probabilidad de que en el medio haya K usuarios termina siendo, por distribución de Poisson, lambda por T a la K por E a la menos lambda T sobre K factorial.
Acuérdense que K es la cantidad de usuarios y lambda T en este caso es el promedio de llegada de los mensajes, ¿no es cierto? Lambda por T sería directamente el promedio de mensajes. Aplicando este concepto a Aloha, ahora uno podría medir la probabilidad de éxito al transmitir en Aloha como lo que allí aparece como P sub S por success o éxito, es la relación entre el flujo de tramas que llegan bien y el flujo de tramas total. Desde el punto de vista de un usuario, la probabilidad de transmitir con éxito exige que ningún otro usuario transmita al mismo tiempo que él. ¿Durante cuánto tiempo? Y 2 veces el periodo de una ranura, el tiempo de una ranura, porque ese es el intervalo vulnerable. Por eso, la probabilidad de éxito en Aloha se puede decir que es la probabilidad de que no haya nadie transmitiendo, por eso K vale 0. Eso expresado como la distribución de Poisson es este valor que está acá, que termina siendo directamente E a la menos 2 lambda T, y a su vez es la relación entre el flujo de tramas que llegan bien y el flujo de tramas total, que también recuerden ustedes, esta relación es ρ sobre G. ρ es la eficiencia y G representa la carga de tráfico total. Entonces, se podría decir, tomando esta relación, que el flujo de tramas OK, lambda OK, es lambda por E a la menos 2 lambda T. Y si ambos miembros los multiplicamos por el tiempo de duración de una ranura, de un lado nos queda la eficiencia en función de la carga total del sistema. Entonces, así logramos relacionar la eficiencia normalizada, recuerden que porque está normalizado referida a la velocidad del canal, con respecto a la cantidad de tráfico total también normalizado. Si representamos gráficamente la relación que hay entre ρ y G, acuérdense ρ igual a G por E a la menos 2G, nos da un gráfico de estas características. Fíjense ustedes que el sistema posee un valor máximo de un poquito más de 18%. Es decir, que no es muy eficiente y eso sucede a determinado valor de la carga, en este caso normalizada, en este caso la mitad, 0,5. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que ni bien la carga total empieza a aumentar, el sistema, la eficiencia baja drásticamente. Por otro lado, eso por supuesto que es debido a la cantidad de colisiones. Por otro lado, hay una probabilidad de colisión que se puede medir como 1 menos la probabilidad de éxito o 1 menos ρ sobre G. Para mejorar el sistema de Aloha, se utilizó una variante que lo que hacía era duplicar la eficiencia. En este caso lo que se hace es dividir el tiempo en ranuras, cada una de duración t, que es el tiempo que se demora en bajar una trama promedio, y debe existir, eso sí, una sincronización entre estaciones. ¿Por qué? Porque ahora solo la estación puede transmitir cuando comienza el tiempo de una ranura. De este modo, ¿qué se logra? Dos cuestiones. Primero, se discretiza el sistema. Ya no es más Aloha puro, ahora se llama Aloha ranurado, porque es discreto en el tiempo. Y además, de este modo, se logra reducir el periodo de vulnerabilidad a la mitad, solo al tiempo de una ranura. La probabilidad de éxito se sigue midiendo de la misma forma que antes, en el sentido que es la relación del flujo de tramas que llegan bien al flujo de tramas total, y también se da el éxito, la probabilidad de éxito tiene que ver con que nadie esté ocupando el canal excepto el que está transmitiendo. Eso llevado a la distribución de Poisson da una relación E a la menos lambda T. Entonces ahora la relación entre el flujo de tramas que bien y el flujo total va a ser de este modo por E a la menos lambda T. Si multiplicamos ambos miembros por T, volvemos a tener la relación entre eficiencia y el flujo total de tráfico. Que en este caso, fíjense, la única diferencia es que acá desapareció el 2. Esto queda directamente por E a la menos G.
De ese modo, si graficamos la relación de Rho y G para Loja ranurado, nos queda un gráfico con la misma forma que antes, pero ahora el máximo va a ser superior al 35% y se va a ubicar en un punto más elevado de carga, con G igual a 1. Se duplica la eficiencia y la probabilidad de colisión sigue siendo 1 menos Rho sobre G. Nos interesa en estos sistemas ver cuál es la probabilidad que demora cualquier dispositivo en tomar el medio después de cierta cantidad X de intentos. Entonces esa probabilidad, porque nos va a servir para sacar el valor promedio, tiene que ver con la probabilidad de que durante X menos 1 intentos el medio esté ocupado, o sea, acá distinto de 0, y en el intento siguiente el medio quede desocupado, no haya ningún usuario excepto el que quiere transmitir. Esto es una multiplicación porque se trata de eventos independientes. Entonces, si expresamos la probabilidad de que K sea distinto de 0, que sería la probabilidad de colisión, nos queda esta expresión que está acá. Y si reemplazamos también la probabilidad de que K igual a 0 por E a la menos G. Entonces, el número promedio de intentos va a ser la sumatoria de el número de intentos por la probabilidad. Y entonces, si desarrollamos la expresión, utilizando las expresiones de acá arriba, nos queda esta sumatoria. Si reemplazamos I por 1 menos C a la menos G, nos queda esta expresión que está acá, y entonces si desarrollamos, nos queda esta serie. Y esta serie resulta igual, bueno, este es un factor E a la menos G, y esta serie resulta igual a 1 menos el valor de I, que en este caso es 1 menos E a la menos G, a la menos 2. Si reemplazamos esto acá, nos queda definitivamente que el número promedio de intentos, X, es exponencialmente proporcional a la carga. Esta dependencia exponencial de la cantidad de veces que se precisa en promedio para acceder al medio y la carga total no es buena para ningún sistema. O sea que hasta acá tenemos el valor máximo de eficiencia de Aloha en un 18%, Aloha ranurado lo mejora, lo lleva al 36,8%, pero recuerden que en estos dos casos las estaciones transmiten, pero sin enterarse si el medio está ocupado o no. ¿Qué pasa? Esto acuérdense que era una red inalámbrica. En redes LAN, la proximidad física entre los dispositivos permite realizar una detección del estado del medio previo a la transmisión. Entonces, se buscan variantes de los métodos que recién vimos para ver si es posible conocer el estado del medio antes de transmitir. Eso es lo que se llama acceso múltiple por sensado de portadora, o CSMA. Y se trata de un método probabilístico. Y no hay un solo algoritmo para hacerlo, sino que hay varios métodos de detección o sensado de portadora. Por ejemplo, hablamos de CSMA persistente 1. En términos generales, lo que va a pasar es que la estación, antes de transmitir, escucha el medio, o sea, se pone en modo de recepción para saber si está ocupado. Se habla de detectar portadora para ver si detecta si hay alguna señal en el medio. Si detecta una señal, espera que el canal se desocupe. Pero si el medio está libre, transmite. Se llama persistente 1 porque ni bien el medio está desocupado, transmite con probabilidad 1. Si ocurre una colisión, espera un tiempo aleatorio antes de volver a escuchar el canal. La colisión en este caso está relacionada con la ausencia de un mensaje de ACK. En este caso es muy importante el tiempo de propagación de la señal para detectar la portadora. El caso más importante es el de mayor tiempo de propagación de la señal en la red. Y esto se da cuanto los dispositivos estén más alejados entre sí, los dos que quieren transmitir,
más mayor es el tiempo de propagación. Y eso tiene que ver con la longitud física de la red. Entonces, esa longitud no puede ser muy grande porque si no, no se podrían evitar colisiones. En el caso CSMA persistente 1, acá tenemos un diagrama de flujo de cómo funciona básicamente. Cuando un dispositivo quiere transmitir, escucha el canal para ver si está ocupado. Si está ocupado, vuelve a escuchar el canal. Y si no, transmite con probabilidad 1. Después de transmitir, ve si hubo colisión o no. Si hubo colisión, es porque no se puede recibir el ACK. Entonces, si hubo colisión, espera un tiempo aleatorio y vuelve a escuchar el canal. Si no, allí termina la transmisión. En el caso CSMA no persistente, que es una variante, es igual el diagrama de flujo que el caso anterior de persistente 1, pero si el medio está ocupado, se agrega un tiempo de espera aleatorio antes de volver a escuchar el medio. Esto lo que hace es mejorar la eficiencia de la utilización, pero aumenta el retardo promedio de acceso. Ahí hay como una relación de compromiso. En el caso persistente P, además de tener el espera aleatoria, que tenemos si está ocupado el canal, se agrega una condición de que si el canal no está ocupado, se transmite pero con cierta probabilidad P, o se espera la siguiente ranura con cierta probabilidad Q. Esto tiene que ver con algunas redes inalámbricas, algo parecido a esto vamos a ver cuando veamos el mecanismo de acceso al medio para las redes inalámbricas. La mejor variante de todos estos métodos se conoce con el nombre de CSMA-CD. CD quiere decir detección de colisión. Es decir, en el medio, si viéramos una fotografía del medio, a lo largo del tiempo veríamos periodos de transmisión, es decir, que los usuarios logran acceder al medio con éxito, periodo de contienda, donde los usuarios contienden en el sentido de lucha, de pelear por poder obtener el medio, y periodos sin actividad. Esto es además característico del tráfico de ráfagas. Entonces, CSMA-CD se concentra en detectar las colisiones. Y eso se hace a nivel físico. Digamos, se deja de lado la recepción de un mensaje de ACK. Y si se producen colisiones, se aborta directamente la transmisión. Entonces, una colisión sigue siendo, digamos, la situación en que más de una estación transmite por vez. ¿Cómo se detecta la colisión? Por comparación entre la señal recibida y la señal que se está transmitiendo. Entonces, acá hay un doble trabajo, porque a la vez que la estación transmite, debe escuchar el medio. No hay ACK, como les decía antes, se detecta colisión de manera física por los niveles de las señales, y si se detecta, se aborta la transmisión. Y además, como la red es múltiple, digamos, y todos escuchan lo que está pasando allí, luego de abortar la transmisión se emite una señal corta que se llama, es un mensaje de pocos bits, que se llama señal de interferencia o jamming, para que todas las demás se enteren de la situación de colisión y se abstengan de transmitir. Luego de un tiempo aleatorio se vuelve a escuchar el medio. Hay un par de preguntas interesantes. ¿En cuánto tiempo se van a dar cuenta las estaciones que están transmitiendo al mismo tiempo que ocurrió una colisión? Bueno, ese tiempo se relaciona directamente con lo que tarda la señal en propagarse entre estaciones. ¿Importa solo el tiempo de ida? ¿Importa el de ida y vuelta? ¿Por cuánto tiempo debe quedarse escuchando una estación para asegurarse que no hubo colisión mientras se está transmitiendo? Bueno, estas preguntas son muy interesantes. Acá vamos a ver un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Esta es una red LAN tipo bus, así que es de acceso múltiple, como estábamos diciendo antes, en una red de difusión, donde todos ven lo que está pasando por el cable. En este caso, supongamos que hay dos estaciones,
A y C que están tratando de acceder al medio. Por ejemplo, primero accede A porque encuentra el medio desocupado, siguiendo el protocolo CSMA-CD. Como encuentra el medio desocupado, empieza a transmitir. Acá hemos supuesto una fotografía de otro instante en que el mensaje es más largo porque se bajaron más bits y está circulando por el bus, un retardo de propagación. C, como cuando sensa portadora, ve que no está ocupado el medio, así que también empieza a transmitir. Y las bits que baja la estación al canal empiezan a circular por el bus. Y ahí es donde se produce una colisión. Y para que estos dos que están transmitiendo se enteren de que hubo una colisión, eso depende de la propagación de esa señal corrupta que hasta A y C. Por ejemplo, en este caso, C se enteraría inmediatamente porque está cerca del lugar de colisión, pero A demora en enterarse hasta que la señal corrupta viaje hasta su posición. Entonces, el tiempo necesario para detectar colisión depende exclusivamente del retardo de propagación. ¿Y qué retardo de propagación? El que hay extremo a extremo de la red, porque es la situación peor. Nunca va a ser mayor que 2 veces el retardo de propagación extremo a extremo. El asunto es que si, por ejemplo, tomamos dos estaciones A y D, que fueran las que están más separadas en una red, y por ejemplo, esa separación sea de 200 metros, suponiendo que la velocidad en el cable es 2 por 10 a la octava, el tiempo sería 2 por 200 dividido 2 por 10 a la octava, o sea, 2 microsegundos. Quiere decir que como la detección de colisión se hace al transmitir al mismo tiempo recibir, quiere decir que la estación debe estar escuchando, si A y D quieren transmitir, durante 2 microsegundos en este ejemplo. Entonces, esto pasa para todas las estaciones. Entonces aparece otro parámetro, porque si tengo que recibir al mismo tiempo que transmito la trama, la longitud de la trama tiene que estar en el cable durante todo ese tiempo, la trama físicamente. Entonces eso depende de la longitud que tenga. Si las tramas son cortas o no son suficientemente largas, la estación lo que hace es finaliza de transmitir antes de enterarse qué es lo que pasó realmente con la trama. Entonces no puede detectar colisión bien. En banda base, como dijimos, la colisión simplemente implica tener niveles de tensiones superiores a los esperados o una señal de recepción diferente a la transmitida. Uno de los problemas en este sentido de detectar colisión es el problema de la atenuación. Entonces, todas estas cuestiones limitan tanto la forma de detectar colisión como el problema de la atenuación, limitan lo que se llama el diámetro de la red o la longitud máxima. Bien, habiendo visto entonces los métodos de acceso al medio más conocidos previo a la aparición del estándar IEEE 802.3, la clase que viene vamos a dedicarnos a ver cómo está definido ese estándar a nivel de capa física y a nivel de capa de enlace, ya que usa el método de acceso al medio CSMA-CD. Muchísimas gracias por su atención.